En un mundo lleno de ruido, hay una voz que trae paz. Bienvenido a Informativo Buenas Nuevas, donde la fe, la esperanza y el amor tienen el micrófono. Historias reales, testimonios vivos y palabra que transforma. Prepárate, porque lo que viene es palabra hecha noticia. Aquí por la frecuencia de Atmósfera 91.3 FM. Informativo Buenas Nuevas, porque siempre hay algo bueno que contar. Informativo Buenas Nuevas, con Víctor Villanueva. Comenzamos. Resumen 2025. Informativo Buenas Nuevas. Como todos sabemos, ChatGPT de generación que en la que se encuentren y que nos escuchen, todos reconocemos ya ese nombre, ¿no? Y lo relacionamos a una tecnología que realmente nos ha ayudado mucho, pero también ha perjudicado mucho, sobre todo en el cambio de los hábitos. Uno de ellos es porque la población joven, en este caso hablando de los 15 años a los 30 años, considerada como la población joven, pues resulta que ya está comenzando a tener una afectación debido a la relación que tienen de sus hábitos con el consumo de ChatGPT, porque es un consumo. ChatGPT es un software de inteligencia artificial que lo vende una empresa. Entonces, este apego que se está teniendo a las respuestas de este chat está generando que personas entre 15 y 30 años empiecen a hablar ya como robots, ¿sí? El uso de la inteligencia artificial está conduciendo a un aplanamiento de nuestro lenguaje que es evidente en los correos que escribimos, en los textos que redactamos, en los audios que escuchamos, pero sobre todo en las pláticas directas que tenemos, ¿sí? La Universidad de Chicago realizó un estudio en el cual, en conjunto con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es la empresa que tiene este software, pues se están dando a la tarea de ofrecer estos resultados, porque a pesar de que es una empresa de tecnología, pues sí están ocupándose de que realmente su software pues pueda tener un uso dentro de los buenos términos y valores de las distintas sociedades a las que tiene impacto. Creo que es un objetivo realmente difícil, mas no es imposible que lo cumplan, porque ha tenido impacto global. Entonces, cada sociedad, y sobre todo los jóvenes entre 15 y 30 años, están teniendo un apego completamente distinto hacia esta plataforma. A partir del año 2022, que se lanza esta plataforma, ChatGPT, como plataforma. Ahorita solamente es un software, ¿sale? Ahorita ya hasta genera imágenes, genera un montón de tareas, entonces sí ayuda muchísimo. Pero según el CEO también de esta empresa, de OpenAI, pues también está empezando a generar pues una afectación, y es una ocupación de la cual ellos pues están realizando las mejores estrategias para generar una nueva forma de educación, y a través del mismo ChatGPT pues educar a las audiencias y a los usuarios a el uso correcto. En palabras textuales del CEO dice lo siguiente: usamos la inteligencia artificial para casi todo, al tiempo que sospechamos y no queremos pagar por algo que sea falso. O sea, él se refiere a todos los usuarios que generan una renta mes con mes. Entonces, lo que no quieren ellos es que esos usuarios piensen que lo que están utilizando pues sea falso, y los resultados que tengan pues no sean lo más cercano a la realidad. Lo que estamos trabajando es generar en estos mismos sistemas los valores que cada sociedad venera. Quiere decir que nuestra empresa pues va a tomar lo más enriquecedor de cada sociedad y lo va a reflejar en el uso y sobre todo en la práctica del hábito de estar relacionado con nuestro software.
Creo que es un objetivo que tiene como empresa muy importante. Considero que es un valor muy, muy importante el que está teniendo esta empresa OpenAI, pues para realmente poder enfocar sus esfuerzos y poder, en primer lugar, respetar a los usuarios y respetar a la audiencia y que no les gane lo que es la actividad de consumo. Porque seguramente otras empresas preferirían primero vender, enriquecerse, a respetar el hábito que están teniendo las personas, pero más aún a preocuparse por el daño que pudiera generar su software. En el caso de ChatGPT, pues ya demostraron o ya comprobaron que hay un daño palpable y el cual pues van a estar trabajando, pues si no para poderlo revertir, pues poder encaminar las acciones de los usuarios en el uso de este software. Informativo Buenas Nuevas. Y ahora vamos a hablar acerca de pues una información que fue publicada el día de hoy de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, mayor conocido, en el cual pues anunciaron un paro nacional de 48 horas el día 13 y 14 de noviembre, es decir, jueves y viernes, si no me equivoco. Y van a realizar movilizaciones en la Ciudad de México y en distintos estados del país. ¿Cuál es la razón por la cual la coordinación quiere realizar este paro? Hay un acuerdo para la realización de este llamado difundido por el Magisterio Disidente. El objetivo es exigir respuestas concretas a sus demandas históricas. Entre ellas, la abrogación total de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE de 2007, así como la reinstalación de la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum. La coordinadora destacó que la protesta forma parte de una estrategia nacional para reactivar las negociaciones con el gobierno federal, luego de que, según aseguran, no se han cumplido los compromisos adquiridos durante las mesas de trabajo instaladas en administraciones anteriores. ¿Cuáles son los argumentos textuales según el comunicado de la coordinación? Porque emitieron ese comunicado. Ellos argumentan que siguen firmes en la lucha por la abrogación total de las reformas que dañaron los derechos del magisterio y de la clase trabajadora, expresando, digamos, una opinión generalizada, por lo cual lo están haciendo. La movilización principal, pues, se va a realizar en la Ciudad de México, ¿sí? Y ellos están esperando que los demás estados puedan tener réplicas de esta movilización, porque, bueno, es un tema que le debe de interesar, pues, a todos los trabajadores que pertenecen a la coordinación. ¿Cuáles son en particular estos puntos por el cual están realizando este llamado? Para empezar, las afectaciones que tiene el estado de Oaxaca todavía, fíjense, esto no es nuevo, empezó a finales del siglo XX y todavía ahorita siglo XXI, pues todavía el estado de Oaxaca es uno de los estados en los cuales pues el magisterio, es decir, los maestros de Oaxaca pues siguen viviendo bastante desigualdad, pues no solamente en las condiciones en las cuales están ellos dando el servicio, ¿no?, de la educación, sino pues también las condiciones en las cuales las mismas comunidades del estado de Oaxaca pues tienen que acudir a que los niños pues reciban esa educación. Agréguenle que el estado de Oaxaca, sobre todo en esas comunidades, pues viven también en un estado de inseguridad y que no reciben, en primer lugar, pues la atención por parte de las autoridades y después, pues las respuestas en caso de que sean atendidas algunas de las peticiones. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos por los cuales están haciendo este llamado. Otro de ellos, pues las reformas educativas. Un punto principal de esas reformas educativas, pues es el famoso, ¿cómo podemos llamarlo? De la pandemia para acá, la aprobación por decreto, ¿sí? O la aprobación por dedazo, como se le llamaba. Es decir, el poder
aprobar a un estudiante de manera forzada, pues bueno, fue entendible la reforma durante la pandemia o la aplicación de esa reforma en una escala mayor durante el periodo de pandemia. Porque bueno, todos los que nos dedicamos a la educación, pues sabíamos que regresando de esta crisis, pues los lugares iban a querer ser ocupados en una cantidad o una dimensión que podía quedar fuera del total de los lugares que había dentro de un salón. Entonces se entiende de alguna manera el argumento inicial. Sin embargo, en distintos estados de la República y la educación pública todavía sigue teniendo esta regla como una regla que no se mueve. Entonces hay estudiantes de ciertas edades que lo están usando a su favor, pensando en los adolescentes, pero hay padres y madres de familia que lo están utilizando también a su favor, porque recuerden que la escuela pues se ha convertido en muchos de los casos en el sustituto perfecto para la educación familiar. Entonces los padres de familia prefieren, no digo que todos, pero algunos prefieren tener a su hijo en la escuela para no encargarse o cuidarlos, ¿no? Entonces, es otra de los pilares que está buscando. Y bueno, hay más puntos. Si usted que nos está escuchando se dedica a la educación en este país, en los distintos roles que este gremio tiene para ofrecer a la sociedad, pues lo invito a que lea un poco acerca de por qué están teniendo estas convocatorias. Lo hacen para que la opinión pública, los medios de comunicación y el gobierno pues atiendan las peticiones. Hay muchas acciones, no solamente en el gremio de la educación, sino algunos otros que iniciaron como un buen argumento y después una buena estrategia. Y pues bueno, ya después viendo los resultados, pues resulta que ya hay intereses de por medio y pues ahora se está viendo ya los conflictos después de mantener pues estos argumentos y estas acciones. Le daremos seguimiento, le repito, si usted nos escucha en la Ciudad de México, entonces esté al pendiente los días 13 y 14 en la Ciudad de México es donde se va a realizar pues la mayor acción. Esperemos que sea de manera pacífica y puedan recibir la atención que están solicitando. Informativo Buenas Nuevas. La Secretaría de Salud en conjunto con el INEGI, pues sacó un dato muy interesante acerca de un estudio muy corto que realizaron en cuanto a salud como pilar fundamental, sobre todo pues investigar acerca de los gastos que se tienen, sobre todo los pacientes que sufren de cáncer gástrico y cómo los pacientes pues sufrieron este padecimiento, sobre todo por una confusión, es decir, al confundirlo con gastritis. Muchos aquí, o me atrevería a decir que de nuestra sociedad, pues tiene una creencia muy grande que hasta que nos duele algo vamos al médico. Eso es mucho de aquí, de nuestro país. Y resulta que así como todas las personas son entrenadores de un equipo, también todas las personas son doctores, todas las personas son nutriólogos, todos se saben la receta, todos recuerdan el método de la abuela, todos recuerdan, todos tienen una información al respecto siempre cuando se trata también de salud. Entonces, la Secretaría de Salud hizo un breve estudio a nivel nacional. Seguramente anduvieron realizando encuestas dentro de las unidades de salud, de los hospitales públicos y particulares. Y parte de los resultados es la creencia, sobre todo en personas arriba de 50 años de edad, que siguen creyendo que un sentir del cuerpo, alguna afectación del cuerpo, sobre todo en la parte del tórax y lo que es el estómago, pues es como resultado de una gastritis, es decir, de un mal cuidado de la alimentación, y resulta que en un alto porcentaje pues ese síntoma no es gastritis, sino que terminó por ser
cáncer gástrico. Este estudio fue realizado en un inicio en el Hospital Juárez de México en el área de endoscopía, y al ver los resultados ahí, pues bueno, lo extendieron a nivel nacional, y hubo un diario en la Ciudad de México que fue el diario Excelsior, el cual pues le dio seguimiento a esta información, y pues bueno, al obtener los resultados, pues se encargó de hacerlo de manera pública, invitando a los medios de comunicación a que puedan brindar esta información a las personas, porque resulta que en la estadística, sobre todo las edades correspondientes en las cuales pues esa creencia de la gastritis deja de serlo, porque ya te dan el resultado de la condición del cuerpo, pues es entre los 50 y los 60 años. En el caso particular de diversos hospitales en la Ciudad de México y en el caso del Hospital Juárez, pues de una población total, el 10% y por más alto al 18% creían que era gastritis. Póngale cifra, a lo mejor 100 personas pensaban que tenían una simple gastritis, ¿sí? Esa es la creencia, pensar que es algo simple, y resulta que terminó el resultado por ser un síntoma de un cáncer gástrico. Estos síntomas se derivaron acerca de lo siguiente. ¿Cuáles son los factores según el estudio? En primer lugar, la mala alimentación. Sé que nuestra sociedad no tiene la cultura de la buena alimentación. Habrá que empezar a pensar realmente en llevarla como es. La ingesta de alimentos ultra procesados, la ingesta de azúcares refinadas, la obesidad en niños. Fíjense cómo es importante, cómo es uno de los resultados principales, la obesidad infantil, y cómo termina afectando a la edad de 50 años. Y yo creo que el punto más importante, pues el consumo excesivo de tabaco y alcohol en edades entre los 19 y los 50 años de edad. Según la información del Excelsior, pues este estudio lo van a ampliar todavía un poco más, porque resulta que fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Estados Unidos, pues hay muchísimas personas que se atienden de un problema de gastritis y que han resultado en algún síntoma de cáncer gástrico, y muchas de esas personas, pues bueno, son personas que viven en Estados Unidos como migrantes, y bueno, son de origen de nuestro país, son personas que reciben el apoyo de las familias de aquí en México, porque a diferencia con Estados Unidos, pues la cifra aquí en México en promedio de la atención para una persona con este padecimiento del cáncer gástrico, pues ronda entre los 900,000 y el 1,500,000 de pesos. Entonces, sí es un resultado muy, muy interesante. ¿Qué es lo que pretenden con esta información y el poder aumentar los resultados de este estudio? Pues generar conciencia, sobre todo pues en edades tempranas y en las familias jóvenes que están comenzando por tener sus hijos, o en las familias que están empezando a tener nietos, pues para poder generar conciencia, para poderles crear pues una cultura de una sana alimentación. México es una sociedad, según el estudio, pues muy, muy consumista es el término que utilizan, de los alimentos rápidos. Sin embargo, estamos 3 o 4 escalones por debajo de la sociedad estadounidense, que sigue estando en primer lugar como una sociedad alta en consumo de alimentos procesados.
Le daremos seguimiento porque es un tema de impacto que debe de interesarnos a todos. Repito, si usted quiere leer el artículo completo, ingrese a el portal excelsior.com.mx. Es el único medio que lo publicó. Realmente está muy completo y bueno, si usted tiene algún familiar que empieza a tener pues estos síntomas y más aún empieza a no querer tratarse porque puede ser una simple gastritis, pero esa persona toma y toma y toma omeprazol, pues entonces lo mejor es que realmente acuda a el especialista a revisarse, a hacerse el estudio correspondiente, pues para que no derive en un caso más, un número más en la estadística, fríamente lo digo, de un caso de cáncer gástrico. Está empezando a elevarse esta estadística en nuestro país. Informativo Buenas Nuevas. Tiempo de una pausa positiva. Estás escuchando Informativo Buenas Nuevas. En un momento continuamos. Informativo Buenas Nuevas. Porque siempre hay algo bueno que contar. Regresamos. Informativo Buenas Nuevas. Informativo Buenas Nuevas. Porque al recordar nuestro pasado, aprendemos a llegar a nuestro futuro. Esto es San Luis en el Tiempo. Con David Velázquez. Informativo Buenas Nuevas. Hola, una vez más estamos aquí en este viernes sabroso en Informativo Buenas Nuevas y seguimos con esta serie acerca de los túneles de San Luis. Esta es la tercera presentación que les hago acerca de estas leyendas o verdades. Lo vamos a ir viendo. En esta ocasión ya llegamos a lo que es concretamente el centro de la ciudad de San Luis Potosí y vamos a ver 5 lugares que nos pueden hablar de si es verdad o es mentira lo que sucede acerca de los túneles de San Luis. Vamos a empezar con el primer lugar que se encuentra en lo que es el Hotel San Francisco. Muchas de las construcciones de principios del siglo antepasado o del siglo pasado contaban con lugares donde se recolectaba agua. Recordemos que San Luis en la superficie casi no tenía agua, pero en el subsuelo a muy poca profundidad podíamos encontrar el agua. ¿Y qué hacía la gente que tenía dinero? O hacía pozos o hacía lo que conocemos como cámaras filtrantes, cuartos en donde podían recolectar agua porque el mismo nivel freático permitía que el agua ingresara a estas cámaras filtrantes. La cámara filtrante de que hablamos de lo que es el Hotel San Francisco se encuentra abajo de la escalinata o de las escaleras que están ahí y se puede ver perfectamente cómo estos lugares recogían el agua. En la imagen que estamos viendo ahorita para los amigos de las redes sociales, encontramos que hay un espejo de agua como de unos 5 o 6 centímetros más o menos, que era suficiente para que la gente pudiera recolectar el agua. Y también, como eran lugares muy fríos, servía para conservar los alimentos. Aquí de donde viene la leyenda de estos lugares es que precisamente muchas de las entradas a estos lugares, de acuerdo a la arquitectura de aquella época, era que se utilizaban en las puertas bóvedas o arcos para detener el techo y que mucha gente en la actualidad los ve y dice, ese es un túnel normalmente. Vamos a ver el siguiente lugar, que es otro de los lugares donde la gente cuando se abrió este lugar dijeron, no, pues esto es un túnel. Es la calzada de Guadalupe con Pascual M. Hernández. Hace algunos años hubo un hundimiento ahí, porque en este lugar precisamente pasaba lo que es el drenaje. El drenaje de aquella época de hace más de
100 años, 200 años, lo construían precisamente con ese tipo de abovedado o forma de arco para mantener lo que es la parte superior. Recordemos que no había cemento, no había varilla en aquella época, y cuando la gente lo ve, lo primero que dicen, mira, es la entrada de un túnel. Es un lugar que tiene más o menos como 1 metro y se encuentra completamente asolvado por ya pues, el paso del tiempo, de todo el agua que corre por ahí, pero son drenajes más o menos, pudiera ser que tuvieran 1 metro de alto, 1,5 metros, pero la gente, les digo, al verlas, lo primero que dicen es el túnel, que todo mundo dice que pasa por la calzada de Guadalupe, y no es cierto, pero son drenajes. De estos hay muchos en la ciudad de San Luis Potosí. Vamos a ir viendo otro lugar. Aquí en esta imagen nos gustaría que nos detuviéramos un ratito, y para los amigos que nos están escuchando en la radio, estamos hablando de lo que es el Templo del Carmen. El Templo del Carmen, en lo que es ahorita, si nos ponemos a imaginar un poco, tenemos una explanada muy grande, muy bonita, pero en los años 70 se tumbó y se hizo la actual plaza, pero allí había una construcción que era parte del convento de los carmelitas. Esta construcción estaba más o menos del templo a unos quizás a 10 metros o quizás menos, pero por la parte de abajo, como vamos a ir viendo, tiene lo que es un túnel o una serie de conexiones que de la iglesia salían hacia esta casa. En la parte de abajo se encuentran estas especies como de túneles, pero son criptas. Estos lugares los ocuparon mucho. Normalmente no permiten el paso a la gente. En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de entrar y caminar por lo menos desde el Templo del Carmen unos 15 metros hacia adentro de donde está la explanada del Carmen. Ahorita en la actualidad no lo vemos, pero por abajo sigue existiendo este lugar. En la imagen que estamos viendo para los amigos de las redes sociales es precisamente hasta donde topa ese túnel, que es más o menos a lo que les digo 15, 20 metros del templo, y que pudiera ser que de ahí salía una escalera hacia la construcción que estaba arriba, que es una casa. Yo de algo que sí estoy convencido, que muchas iglesias conectaban a través de túneles con las casas que se encontraban cerca de ahí, pero de que haya un túnel como normalmente nos dicen que hay, eso lo vamos a ver quizás en el programa, no quizás, en el siguiente capítulo lo vamos a ver de dónde provienen esas leyendas. Vamos a seguir viendo otro lugar que es muy representativo, la Casa de la Cultura o el Museo Federico Cosío. Platicando yo con gente que trabaja ahí, nos habla de que también ahí existía un túnel hacia lo que es la parte trasera, donde había una alberca. En esta alberca, donde recolectaban el agua, que era un pozo de agua, era la entrada hacia un túnel que iba hacia una casa. El túnel iba en dirección a la casa de un general que está sobre la calle de Amado Nervo. Y en una ocasión empezaron a ver que el suelo del jardín se empezó a hundir. Se hundió y la gente encargada de la Casa de la Cultura luego lo mandó tapar y dijeron, ¿saben qué? Esto queda entre nosotros, pero la gente investigando nos comentó precisamente la existencia de este lugar. En la imagen que estamos viendo es precisamente el pozo que existe ahí. Se ve el espejo de agua y de ahí, de una escalera que está al lado, hay una oquedad en la pared y de ahí surge ese túnel que en la actualidad ya está tapado. No hay más que hacer porque tomaron esa decisión de decir, ¿saben qué? Para que no haya más peligros de hundimientos, lo tapamos, pero el túnel, tengo entendido que sigue estando hacia la casa de este general, que ahorita es una casa particular y que durante mucho tiempo fue una secretaría. Ahora, vamos a ver otro lugar que está sobre la calle de Galeana. Recordemos que ahí se encuentra lo que es el museo o Casa Museo San Agustín. Es un lugar muy bonito y los dueños compraron una casa que está enfrente que es conocido como la Casa Galeana. Pero ellos dijeron, bueno, ¿de qué manera vamos a nosotros a permitir que la gente, sin que corra ningún problema, vaya de un lugar a otro? La Casa Galeana también es un lugar muy, muy bonito.
¿Y qué es lo que hicieron los dueños? Pues dijeron, vamos a construir un túnel. El túnel es precisamente de esta época, no tiene mucho, cuando mucho ha de tener unos 10, 12 años. El túnel nos dieron el costo, salió en 6 millones de pesos en aquella época. Pero cuando la estaban construyendo, oh sorpresa, que se encuentran con precisamente otros túneles, pero no son túneles, sino son estas cámaras filtrantes que hemos estado analizando. Se las encuentran y cuando entré yo en esa ocasión, todavía tenían una bomba y estaban extrayéndole el agua de ahí. Llegamos nosotros hasta el final del túnel y vimos cómo en ese final se veía como el manantial o el acuífero estaba precisamente saliendo el agua. La imagen que estamos viendo ahorita en este momento es precisamente ya el túnel sin esa bomba y se encuentra cubierta por agua. Recordemos que si el acuífero luego lo encontramos, más o menos tendrá este espejo de agua hacia la parte de arriba unos 2 metros, 2 metros y medio, cuando mucho es lo que debe de tener el acuífero en esta zona. Pero es parte de lo que hemos seguido viendo y hemos seguido conociendo de nuestra ciudad. De aquí surgen esas leyendas de los túneles, pero los túneles que hasta el momento hemos visto o las formas que tienen o son drenajes o son cámaras filtrantes o son túneles que como en el caso anterior es un túnel que tiene aproximadamente unos 15 metros de largo y que tiene 2 ramificaciones hacia casas, pero son lugares muy chiquitos, de 1 metro de ancho más o menos, como por 1,5 metros de alto. No se podían construir más grandes porque pudiera correr el riesgo de que se vinieran abajo porque no tenían recubrimiento. Bueno, hasta aquí este episodio. Vamos a seguir con el episodio 4, que también está muy interesante, y vamos a seguir hablando de los túneles y de dónde vienen todas esas teorías que, bueno, ya veremos. Nos vemos el próximo viernes, no te lo pierdas. Informativo Buenas Nuevas. Porque siempre hay momento para el desarrollo personal. Esto es Divino Coaching con Julio de Gante. Solo aquí en Informativo Buenas Nuevas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una cápsula más de esta su sección Divino Coaching dentro del Informativo Buenas Nuevas. Obviamente por Atmósfera 91.3. Tu servidor y amigo Julio de Gante te invita a que nos sumerjamos en la experiencia de la vida diaria a través de la palabra de Dios. Y sí, pareciera que fue ayer cuando un año nuevo nos era puesto enfrente, cuando teníamos por delante la incertidumbre, la emoción de iniciar un ciclo más para nuestras vidas, las páginas en blanco a nuestra disposición, pero el tiempo ya nos ha alcanzado y finalmente es diciembre. Y más bien empiezan las ideas de lo que se nos ha escapado, de que otro año se ha ido y de que se nos han terminado algunas oportunidades. Y si bien es cierto que vienen algunos días de descanso, de reuniones, de familia, de amigos, también es cierto que llegan las preguntas alrededor de otro año de esfuerzo y aquella idea de no me alcanza. Muchos de los que tenemos la bendición de tener un trabajo formal, estamos justamente en una época en donde la esperanza de una recompensa por el esfuerzo se va a ver materializada a través de un bono de Navidad, a través de un fondo de ahorro y, sin embargo, en general en nuestros días, el comentario es menos entusiasta que aquella esperanza que lo motivan. Empiezan las comparaciones y los recuerdos de aquello y aquellos que sabemos que están obteniendo mejores resultados, pero con métodos o por medios no muy rectos. Y déjame decirte que esto es perfectamente humano. De hecho, esta emoción o esta situación está escrita dentro de la palabra de Dios. En la Biblia, el salmista en su Salmo número 37, en el verso número 7, nos escribe a nombre de Dios: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades.
¡Wow! ¡Qué interesante! Dios nos está dando un mensaje. Lo que el salmista está plasmando en este Salmo 37, verso 7, nos da una guía para aquellos que de repente nos hemos llegado a sentir así. Número 1. Guarda silencio ante Jehová. No reclames. No creas que Dios no se da cuenta de tu situación ni de la situación de los demás. Nada, absolutamente nada, escapa a su conocimiento. Número 2, espera en Él. Confía en que Dios va a actuar. De una o de otra forma, Él hará algo. Y aquí puede ser que no sea lo que tú o yo quisiéramos, pero seguro será que es lo que ante Dios y para Dios será correcto. Número 3, no te alteres. Dios sabe que estas situaciones te tocan en lo emocional, en lo anímico, pero Él nos pide no dejarnos ofuscar por las emociones y los sentimientos negativos. Recordemos que finalmente Él es la fuente de la paz. Y número 4, una invitación a mantener la calma. A no alterarse también nos dice que Él entiende y sabe la causa de los que prosperan haciendo maldades. Aquí, de manera implícita, nos muestra su corazón y su mente, y sabe quiénes hacen lo correcto y quiénes no. Pero aún más nos debe de llevar a recordar que Él ha prometido que tanto unos como otros tendrán a su tiempo su justa recompensa. Con esta reflexión deseo ayudar a cambiar la perspectiva, a saber y a reconocer que de alguna forma es justo nuestro sentir, pero es más justo el punto de vista de Dios. Y si cambiamos la perspectiva de queja y de juicio por el de agradecimiento y confianza, seguro que Él hará florecer en el desierto. Humanamente es complicado, pero también humanamente quien obra en rectitud conserva un nombre, un prestigio, una reputación sin mancha. Y eso da la tranquilidad de no bajar la mirada delante de ningún hombre. Divinamente obrar con rectitud refleja el carácter de quien nos ha hecho una nueva criatura y confirma que en rectitud hemos sido fieles y buenos mayordomos de nuestros dones y nuestros bienes. Y a futuro, el obrar con rectitud nos garantiza galardón en aquel lugar donde los tesoros de la tierra son putrefactos, pero los del corazón se vuelven eternos. En estos días, cuando el derroche y el despilfarro, la presunción te rodeen, guarda silencio y ahí en lo íntimo, en el secreto, junto a Jesús, solo di, gracias Jesucristo. Por hoy dejaremos esta reflexión, no sin antes recordarte que esta es la guía de nuestro divino coach, Jesucristo. Hasta la próxima. Informativo Buenas Nuevas. Esto es Cinemenía en corto. Escucha lo mejor del séptimo arte con Sergio de la Torre. Cinemenía en corto. Aquí en Informativo Buenas Nuevas. Muy buenas mi gente bonita, yo soy el Mr. Men y sean bienvenidos a este majestuoso y efímero espacio en donde hablamos de cine, películas y otro poquito más. Así es, bienvenidos a Cinemenía en corto. Disco listo, palomitas listas, radio lista, comenzamos. Comenzamos con las noticias de la semana. Zoe Kravitz no regresará como Gatúbela en la secuela de Batman que preparan Matt Reeves y DC Studios. Además, se uniría al elenco Scarlett Johansson como posible villana. Zootopia 2 está haciendo historia y se convirtió en el mejor día de estreno del año y el mejor para una cinta animada. Ya superó en taquilla a películas como Los Cuatro Fantásticos y Superman. Al momento, lleva más de $620 millones. Hablando de récords históricos, Stranger Things y su volumen 1 tuvieron un debut de más de 59 millones de visualizaciones para la plataforma de Netflix, logrando ser la producción en inglés más exitosa de la plataforma. En materia de música, el álbum oficial de la exitosa película K-Pop Demon Hunters es el segundo más escuchado del año en Spotify. Además, entrando en temporadas decembrinas, la canción All I Want for Christmas Is You es top 1 en estos momentos. Esas fueron las noticias de la semana.
Ya podemos encontrar en cines la nueva cinta protagonizada por Elizabeth Olsen, en el que cada recién fallecido tiene una semana para decidir dónde y con quién pasará la eternidad. Joan se la encuentra en ese limbo con dos hombres muy distintos. Por un lado tenemos a Larry Cutler, su esposo con el que vivió toda su vida. Y por otro lado, Luke, su primer amor, quien murió joven y la ha esperado durante décadas. Joan obtiene una visa especial. Puede probar dos eternidades diferentes, una con Larry y otra con Luke, para decidir cuál representará mejor su idea de amor eterno. Durante estos días, revivirá recuerdos, comparará sus amores y enfrentará su corazón con la pregunta: ¿importa más la pasión del primer amor o los años compartidos, sacrificios y la vida construida juntos? La decisión no es sencilla. Mientras Luke ofrece la nostalgia y la promesa de un amor perfecto y puro, Larry representará la complicidad, arrugas compartidas y altibajos del día a día, y con ello la posibilidad de una eternidad realista, compleja y llena de imperfecciones. Química convincente entre los protagonistas. Elizabeth Olsen logra transmitir la confusión, nostalgia y peso emocional del dilema, y su interacción con Miles Teller y también con Callum Turner logran la dicotomía entre el pasado, presente y futuro que se sienta muy auténtica. Además, tenemos una mirada madura sobre el amor y las segundas oportunidades. La película no idealiza necesariamente el primer amor como la única versión válida del amor eterno. Al final, sugiere que el amor, el real y duradero, muchas veces nace de la rutina, los errores, las reconciliaciones y las pequeñas decisiones cotidianas. Esa visión puede resonar con quienes creen que las relaciones sólidas se construyen con el tiempo y no con romanticismos idealizados. Es un tono que mezcla comedia, romanticismo y fantasía con éxito en su mayoría. Si bien no es una película perfecta, funciona bien como una película de fin de año. Sin duda, una gran historia con segundas oportunidades, decisiones definitivas y el valor del amor en sus diferentes formas, que resalta la premisa fantástica del más allá. Así que la puedes encontrar directamente en cines. Y seguimos con los estrenos de la semana, aquellas películas que se avecinan en los cines de nuestra bella ciudad de San Luis Potosí. Para los fans del videojuego y la primera entrega, llega la secuela de Five Nights at Freddy's. Para quienes amamos el cine propositivo y surrealista, Bugonia de Yorgos Lanthimos. Para fanáticas del amor, Eternidad ya se estrenó. Para los papás que les encanta la acción, Código Venganza. Y para los cinéfilos de culto, Solo fue un accidente, llegó a las salas nacionales del país. En cartelera contamos con Zootopia 2, Wicked por siempre, Jujutsu Kaisen y Los Ilusionistas 3. Para aquellas personas fanáticas del streaming y disfrutar en casita, ahí les va mi recomendación de la siguiente película. Hoy quiero platicarles de una película de las más emotivas y muy bellamente animada llamada Mi amigo Robot. Una cinta tierna, profunda y visualmente preciosa que habla sobre la amistad, la soledad y esos lazos que cambian nuestra vida para siempre. La historia sigue a Dog, un perrito solitario que vive en una Nueva York ochentera. Cansado de estar solo, decide pedir un robot por correo, lo que arma en su departamento, y desde el primer momento nace una amistad genuina, divertida y llena de momentos felices. Dog y Robot se vuelven inseparables, pasean por la ciudad, escuchan música, comparten días enteros sin decir una sola palabra. Porque en esta película no hay diálogos, realmente no los hay. Todo se cuenta con miradas, gestos y silencios. Hasta que un día, en una salida a la playa, un accidente los separará. Dog tiene que dejar a Robot atrás, y a partir de ahí comienza un viaje emocional. Dog intentando seguir adelante y Robot aferrándose a los recuerdos de esa amistad. Es una historia muy sencilla, pero llena de corazón. En cuanto a la película en sí, Mi amigo Robot destaca por su animación cálida, su atmósfera retro y esa sensibilidad que pocas veces vemos en el cine animado. Es una cinta que nos recuerda que las amistades verdaderas pueden aparecer en los lugares más inesperados, y que a veces creer, crecer y más significa aprender a dejar ir. Claro, su ritmo pausado y la ausencia de diálogos pueden no ser muy bien para todos, pero aún así, si te gustan las historias que se sienten más de las que se explican, esta película es ideal para ti. Mi amigo Robot es una invitación a mirar la amistad desde otro ángulo. ¿Y tú? ¿Qué tan profundo puede ser un vínculo sin palabras? Disponible ya en Prime Video. Ya estamos llegando al final de este bello y bonito espacio, pero no nos podemos ir sin la Mr. Dinámica. Este bello espacio para platicar, interactuar y conocernos un poquito más. Ya se la saben, en cada post dedicado a la semana sobre la Mr. Dinámica, hacemos una pregunta y ustedes responden desde su bello corazón. Mis redes sociales para esta bonita actividad son @el Mr. Men en Instagram, Mr. Men en Facebook y @el Mr.Men en TikTok. La Mr. Dinámica de la semana pasada fue: ¿cuál es esa película que cambió tu vida?
comienzo yo. La película que cambió mi vida fue Honey Boy. Recuerdo que fue la primera de la sala de arte que fui a ver, y me pareció sentir una reprogramación en mi modus operandi. Venía de ver puro cine comercial que sinceramente no me aportaba mucho, pero con esta joya entendí que el cine es un arte que se puede dar y puede darse muchísimo más. Desde ahí ya nada fue igual. Ahora vamos con sus comentarios. Sergio Carrión nos dice: las películas de Peter Weir, como La Sociedad de los Poetas Muertos y El Show de Truman, me han formado tal y como soy ahora y hoy en día. La Sociedad de los Poetas Muertos no es una película sobre revolución como todos suelen comentar. Es sobre pensar en uno mismo, en abrir los ojos ante un sistema que se vuelve cada vez más manipulador y alzar la voz en nombre del amor propio. Mientras que El Show de Truman me enseñó a que cuestionar no necesariamente es malo, te hace humano y menos superficial. También sobre cómo los medios pueden de igual forma manipular a las masas. Gracias a esta película, La Casa de los Famosos da miedo. No soy alguien paranoico o algo así, solo aprendí a creerme a mí mismo. Bastante interesante opinión, Checo, la verdad es que ambas películas son increíbles y estoy totalmente de acuerdo contigo. Fer Fernández nos dice: Spider-Man 1, aún recuerdo que mi papá me llevó a verla, y la emoción con la que salí de la película, a partir de ahí, amé al personaje. Y se nota, con la página y con todo tu trabajo y desenvolvimiento. Un abrazo, Fer. Matt Hernández, Let the Right One In, dice, sí, la original, la vi en un punto muy curioso de mi vida. Martín, te he fallado, no la he visto, pero la pienso ver. Sebas Pepe nos dice: no sé, creo que la que se me viene a la mente es la de Robot Dreams. Nos la acabamos de recomendar. Siento que me cambió la vida. También tengo otras, pero ahora pienso en esa. Es muy bonita película y por eso la estamos recomendando, porque lleva Prime Video. Muy bien, Sebas. Jime.h, It Ends With Us. No sé si fue el momento exacto o en el peor momento, pero la vi y ahí cambiaron cositas. Te entiendo, creo que desde tu modus operandi y de tu personalidad entendería el porqué. Bueno, Pablo-Martínez 12. Trainspotting me voló la cabeza cuando la vi. Desde ahí no soy el mismo. Creo que nadie es el mismo después de ver esa película. Michelle.Olivarría, About Time. Bellísima película. Nuevamente, gente, les agradezco sus respuestas. Me es fascinante conocerles mediante este bello arte. Y pues bueno, sigamos con esto, ¿no? La dinámica de la siguiente semana va a ser: ¿cuál es esa película que te motiva o inspira? Sabemos que hay muchos tipos de motivación, física y deportiva como Rocky, o más a ser un empresario como el Lobo de Wall Street. Así que piénsenlo desde su perspectiva. Antes de despedirme, quiero dar la reflexión de la semana. No hay nada que me siente mejor que reír muy fuerte. Steve Carell. Frase muy sincera, pero muy consistente. Con esta frase finalizamos. No es un adiós, sino un hasta luego a toda la gente cinéfila y atmosférica que nos escucha y nos ve. Yo soy el Men, Mr. Men, y nos veremos en un santiamén. Cuídense mucho. Bye. Informativo Buenas Nuevas. Escucha lo mejor de Atmósfera Deportes con Raimundo Chávez. Y vamos a ir a los deportes. Ya se encuentra con nosotros Raimundo Chávez para hablarnos pues de lo que va a acontecer, yo creo, a partir del día de hoy, hablando del fútbol mexicano y también de otros temas deportivos que tiene preparado para todos ustedes. Raimundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, saludando nuevamente a toda la audiencia de aquí de Atmósfera 91.3 con la información deportiva. Y es que hoy hubo un evento aquí en San Luis Potosí, se presentó un evento de movilidad 360, me parece que es el nombre, para la ciudad de San Luis Potosí, para la capital de San Luis Potosí. Esto fue presentado por las autoridades municipales y usted dirá, pues, ¿qué tiene que ver con el deporte? Pues prácticamente se presentó este plan para mejorar la movilidad para todas aquellas personas con discapacidad aquí en San Luis Potosí, en la capital. Pero es que también contamos con la presencia en este evento de Luis Mario Céspedes Maldonado. Si usted recuerda, ya hablamos de este joven atleta aquí en este espacio. ¿Y por qué estuvo presente el buen Luis? Pues bueno, también se habló de los espacios deportivos que serán rehabilitados aquí en San Luis Capital para mejorar precisamente el rendimiento y que estos jóvenes atletas pues puedan practicar de mejor manera. Y platicamos con el buen Luis, a quien le mando un saludo. Ya lo invité al programa, nos dijo que sí iba a venir, que está dispuesto a venir. Sin embargo, Luis nos comentó sobre estos espacios que actualmente existen aquí en San Luis Potosí Capital. Él, en especial en la disciplina de natación, nos comentaba de algunos espacios y quería abrir como este espacio, Víctor, para hablar de esta situación, ya que aquí en San Luis Potosí nos comentaba que muchas veces más allá del apoyo económico
la situación de los espacios para estos atletas pues es complicado, ¿no? Él nos comentaba que entrenaba en la alberca de la unidad López Portillo y que de repente él con su problema de parálisis cerebral, con la que él cuenta, pues de repente es complicado adaptarse a este tipo de espacios que no cuentan con la adaptación necesaria para que estos deportistas pues puedan practicar de la mejor manera. También hablamos con la madre de Luis, que nos comentaba que de repente sí, incluso en esa alberca, que pues es la única que ellos tienen disponibles para la práctica de Luis, que de repente el agua está a cierta temperatura que pues es difícil para él practicar, incluso para otros atletas también que tienen ciertas complicaciones, es complicado para ellos practicar en estos espacios. Entonces únicamente quería hacer esta mención en este espacio para que ojalá en algún futuro algunas autoridades, no únicamente del ayuntamiento ni municipales, sino en general, pues puedan voltear a ver aún más a estos atletas que de verdad están dejando el nombre de San Luis Potosí en lo más alto, que en las últimas Paralimpiadas que hubo, Luis consiguió 4 medallas. Entonces, imagínense, si con estas condiciones está dando este rendimiento, entonces teniendo mejores condiciones, mejores instalaciones, obviamente el rendimiento de los atletas pues sería mejor. Entonces le mandamos un saludo al buen Luis Mario Céspedes, a su señora madre, con quien tuvimos el privilegio de platicar, de charlar este día, esperando que próximamente pues haya mejores instalaciones para que puedan entrenar y sobre todo para que puedan seguir dejando el nombre de San Luis Potosí en lo más alto. Entonces, pues también enhorabuena para este programa que se presentó el día de hoy y sobre todo para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, también en general para que se puedan mover de mejor manera por las calles de San Luis Potosí. Nos vamos hasta Villa de Reyes y es que justo el día de ayer mencionabas por ahí la historia de Luis Mario Céspedes, un atleta paralímpico de aquí de San Luis Potosí que tenía problemas con las instalaciones para poder practicar deporte. Y es que justo en este día está circulando información por parte del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte que continúan llevando este tipo de programas a lo largo del estado y otros lugares. En esta ocasión, como ya les mencionaba, les tocó al municipio de Villa de Reyes, y es que el personal de la Subdirección de Deporte Social del INPODE a cargo de Ignacio Díaz de León asistió a la conmemoración por los derechos de las personas con discapacidad en el municipio de Villa de Reyes, y con esto también acompañaron con una serie de actividades con personas que precisamente tienen alguna discapacidad. Estuvieron por ahí practicando varios deportes, incluso por ahí básquetbol, que es importante mencionar que sobre todo en el INPODE hay bastante talento de personas en silla de ruedas, en básquetbol de silla de ruedas he tenido la oportunidad de presenciar por ahí uno que otro entrenamiento, incluso partido, y es bastante interesante cómo lo manejan y sobre todo cómo se desarrollan los partidos de básquetbol sobre ruedas. Entonces, enhorabuena que se estén llevando este tipo de actividades hasta Villa de Reyes. Y también el mismo Instituto de Cultura Física y Deporte continúa con el programa de readaptación social que lleva alegría y también deporte a los centros penitenciarios. En esta ocasión le tocó al centro penitenciario de La Pila, al sector femenil. En esta ocasión ya hablábamos en programas anteriores de que habían llevado una actividad similar, pero al área masculina de este centro de reinserción social de La Pila. En esta ocasión le toca a las mujeres de este lugar, que también estuvieron muy activas con algunas rutinas físicas que estuvieron practicando. Entonces, enhorabuena por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte. E importante mencionar que no nada más se queda en una sola actividad o en un solo día, y al parecer están llevándolo varias actividades los diferentes días, y qué bueno que se hagan este tipo de actividades para las personas quizá de comunidades que están un poco alejadas de aquí de la capital, como el caso de Villa de Reyes, que lo mencionamos, y también personas que están privadas de su libertad, como el caso de las personas que se encuentran en La Pila. Entonces, qué bueno que se esté llevando a cabo este tipo de actividades para todas aquellas personas. Informativo Buenas Nuevas. Y así llegamos al final de esta edición de Informativo Buenas Nuevas. Recuerda, cada día trae su propio milagro, solo hay que saber mirar. Nos escuchamos pronto con más historias que hacen bien al corazón. Hasta la próxima. Resumen 2025. Informativo Buenas Nuevas.